sentado a la diestra de Dios. Y con todo tu corazón, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. corónate, Señor. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Hemos venido para adorarte, Señor. Al borde Derramamos nuestro corazón. de tu gran trono. Todo nuestro ser, Señor, está delante de ti. Me postraré. Me postro, Señor, delante de ti. Voy a ti. Porque tú reinas, Señor. Tú reinas sobre el principado. Estás sentado, Señor. Sentado a la diestra de Dios. Exáltate, amado Señor, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, amado. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde, Señor. Al borde. Quiero adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Tu palabra dice así, lo enseña así, Señor. Nos acercamos confiadamente a Me ti, postraré. porque tú nos convienes. Voy a Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora, Señor, tú nos convienes. reinar Mira nuestros corazones, Señor. sobre el principado. Te adoramos, amado, te adoramos. Sentado a la diestra de Dios. Y tu pueblo te exalta, Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate
Una vez más, queridos hermanos, buenos días. Es un privilegio poder estar en esta mañana con ustedes y poder compartir su palabra. Título de esta prédica, de lo que vamos a estar viendo esta mañana, es una pregunta: ¿estás adorando? Y tal vez la respuesta rápida que nosotros podríamos decir es amén. Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos muestra con respecto a lo que es la adoración, la alabanza a nuestro Dios? Y cómo nosotros podríamos dar una respuesta tan certera de poder decir, así es, lo estoy haciendo. Para ello quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a ver concretamente los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Voy a leer en la versión NBLA. Si ustedes me pueden seguir en otra versión que ustedes tengan. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pablo, en esta porción y en esta carta, una de las características muy peculiares, muy particulares que tiene Pablo y que verdaderamente es algo muy hermoso y digno de poder resaltar, es que Pablo, cuando escribe sus cartas, lo que hace es dividir su carta en dos partes. La primera parte que él escribe siempre está mostrando toda la riqueza de la gloria de Dios, todas las misericordias de Dios, es decir, todo lo que el Señor ha hecho por su pueblo, todo aquel sacrificio, como el Señor nos ha dado la salvación por gracia, no por obras, y todo lo que el Señor hace con respecto a nuestras vidas. En términos literarios, podríamos decir que está lleno de indicativos. Es decir, los verbos que utiliza, la mayoría de ellos son indicativos. Nos da la razón, nos da el fundamento por el cual nosotros debemos, y eso hay una transición a la segunda parte, por la cual nosotros debemos hacer las cosas. Y en términos literarios nos muestra los imperativos, es decir, todas las ordenanzas, todos los mandamientos. Entonces, todos los mandamientos, todas aquellas cosas que el Señor quiere de nosotros, tienen un fundamento. No podríamos decir que el Señor simplemente, o vemos en la palabra que simplemente el Señor nos está dando órdenes, sino que el Señor nos está dando la razón por la cual nosotros deberíamos obedecer aquello que el Señor demanda de nosotros, de nuestras vidas. El objetivo de este libro no es meramente algo doctrinal. Es verdad que tiene mucha riqueza, hermanos, léanlo. Si no lo han leído, léanlo. Si lo han leído, vuélvanlo a leer y estudien, porque verdaderamente es un libro que ha transformado vidas. Pero al mismo tiempo, si no, este libro nos está llevando a algo. Si este libro terminara en el capítulo 11, perderíamos mucha riqueza. Y lo que nos muestra a partir de este capítulo, del capítulo 12, es que nos está viendo cómo toda esta parte doctrinal, cómo todas estas verdades teológicas se conectan en nuestra vida diaria. Esto puede conectarse y nos lleva a una relación personal con Dios. Se deleita en su voluntad y nos llevan a un interés en una comunión gozosa con Él. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces no solamente es algo como ver temas doctrinales, la justificación, la santificación y todo ello, sino que todo eso tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Tener una relación con Dios. Nos lleva a tener una relación y a vivir una vida cristiana conforme a lo que dice la palabra de Dios.
no a nuestros pensamientos, no a lo que nosotros creemos que es la vida cristiana, sino que esa vida cristiana tiene un fundamento y ese fundamento está en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, si todos han recibido el papelito, el boletín que tenemos, hay una frase que está ahí remarcada. Dice, la verdadera adoración se refleja ¿cómo? Al recordar su obra maravillosa y al ser transformados por su palabra. Entonces, la verdadera adoración se refleja ¿cómo? Al recordar su obra maravillosa y al ser transformados por su palabra. Es decir, que la verdadera adoración no es fruto del ritmo de una canción. No es a raíz de la letra de una canción, no es porque estamos nosotros reunidos, sino la verdadera adoración es el reflejo de qué, es el resultado de qué. De recordar, hermanos. Pero recordar qué, recordar nuestro pasado, recordar cómo éramos, no, de recordar la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de recordar cómo el Señor nos ha traído. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se han desviado, pero el Señor a través de Jesucristo nos ha transformado, nos ha reconciliado y nos ha traído. Entonces es recordar toda esa obra maravillosa en nuestras vidas y eso produce algo en nosotros. Y al mismo tiempo, la palabra, como hemos leído y vamos a ver, es un constante transformar de nuestra mente. ¿Y cómo? A través de su palabra. Entonces, una vez más, la verdadera adoración se refleja al recordar su obra maravillosa y al ser transformados por su palabra. Cabe recalcar, hermanos, que en ningún momento hay aquí música. Porque en nuestra mente cuando decimos adoraciones, ¿no? Alabanzas, no. Eso no es el concepto bíblico. Es una forma que lo hacemos, evidentemente. Y es lindo hacerlo, es hermoso. Pero no es solamente ello. Hay mucho más. Y es lo que vamos a ver a lo largo de este tiempo juntos y a través de la palabra del Señor. Así que vamos a responder 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas? Muchas veces nosotros cuando vemos una foto, mientras estamos ordenando uno de nuestros cajones en la casa, abrimos ese cajón y vemos algo ahí metidito y sacamos, ¿no? Y eso nos trae un recuerdo, ¿no? Vemos una foto y, ¡ah! Mira, tan chiquitito era y ahora tan grandote este. Y eso nos llena de recuerdos. Recordamos y es como si volviéramos en el tiempo a ese momento y se nos viene esa imagen, ¿no? De, por ejemplo, los padres, cuando ya nuestros hijos eran bebés y cómo les cargábamos, ¿no? Ah, mi bebé entra en mi mano, ahora este ni se deja agarrar. ¿No? Ya no quieren ni que le bese. Tenemos siempre recuerdos. Cuando estamos caminando por la calle y vemos algo, ¡ah! Yo de niño me compraba eso. Siempre estamos recordando. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos anima a recordar? Porque fíjense lo que dice, por tanto, hermanos, este por tanto que está utilizando aquí la palabra del Señor es muy importante, ¿no? Básicamente está indicando que el Señor ha hecho algo previamente. ¿Y qué es eso previo? Nosotros podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por tanto, debido a todo lo que hemos dicho anteriormente, ahora vamos a decir algo importante. Es el fundamento para lo que está viniendo. Por tanto, hermanos, hay una aclaración ahí clara, hermanos. Está hablando con personas que conocen al Señor, que han sido
regeneradas, restauradas, justificadas por el Señor. Todo lo que Pablo habla anteriormente. Por tanto, hermanos, dice, les ruego. Y este ruego no solamente es como, ya pues, por favor, hermanitos, no. Es básicamente una apelación. Pablo está apelando a que la respuesta a lo que previamente ha dicho sea algo coherente. Entonces, hermanos, les ruego, ¿por qué? ¿Y cuál es el fundamento de esta apelación? Ustedes tal vez alguna vez han visto en la televisión o algo un juicio. Y cuando uno de los abogados quiere presentar una apelación, tiene que tener un fundamento para eso. ¿Y cuál es esa apelación que utiliza Pablo aquí? Es las misericordias de Dios. Pablo está apelando a las misericordias de Dios, que en nuestra vida suceda algo. Pablo no está apelando a nuestro buen criterio, Pablo no está apelando a nuestro conocimiento simplemente, Pablo no está apelando a nuestra obediencia, Pablo está apelando a las misericordias de Dios. Y es un ruego a nosotros. Y es muy lindo esto, hermanos. Porque cuando nosotros hablamos de las misericordias de Dios, y si yo les pregunto a ustedes, Dios ha sido misericordioso, y estoy seguro que todos podríamos decir, amén. Así es, Dios ha sido y es misericordioso. Su misericordia es nueva cada día. Pero tenemos que entender algo, y eso es, quisiera que mientras vamos estudiando, veamos el contexto en el cual está siendo escrito esto. Y hermanos, les recomiendo, un error que nosotros cometemos al leer la palabra de Dios es decir, ya he entendido. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Ya sé qué hacer. No, hermanos, cuando yo leo la palabra de Dios, lo primero que tengo que hacer es ver en qué momento de la historia está diciendo esto. ¿Cuál es el contexto cultural? No es el mismo en el que estamos ahora. Cuando la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que nos miremos como un espejo, ¿cómo eran los espejos antes? ¿Como los de ahora? Muy posiblemente no. Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que está diciendo y a quiénes está mencionando eso, y eso nos va a ayudar verdaderamente a nosotros a ver la palabra de Dios correctamente. Y van a ver la riqueza que hay en estos versos al ver de esa forma la palabra de Dios. Entonces, cuando está hablando de las misericordias de Dios, recordar todo lo que el Señor ha hecho por ti, por lo que el Señor ha hecho por ellos, básicamente es recordar todo lo que les ha mencionado previamente en la misma carta. ¿Y cómo podemos recordar? Podemos ver su bondad en los primeros capítulos. El Señor ha sido bondadoso con nosotros. Él ha mostrado su bondad. Él se ha revelado a través de la creación. Nadie tiene excusa porque lo que se conoce de Dios ha sido manifestado en su creación. Podemos ver su paciencia, cómo el Señor ha sido paciente con nosotros en el capítulo 9, en el capítulo 11. La palabra de Dios nos muestra su paciencia. El Señor es paciente con nosotros. Y el Señor muchas veces ha mostrado su paciencia reteniendo algo en contra de su pueblo, por ejemplo. También muestra su amor. Podemos ver en el capítulo 5, en el capítulo 8, versículos 35, 39. ¿Qué nos va a separar de su amor? ¿Qué nos puede separar de su amor? Nada. Entonces el amor de Dios es muy diferente a nosotros, porque a veces nosotros vemos el amor como algo que nosotros damos, pero también esperamos recibir. Pero cuando vemos el amor de Dios, ese amor nos protege, ese amor nos da seguridad, ese amor nos da una certeza de que nada nos va a poder separar de Él. Entonces el amor de Dios es mucho más grande, el amor de Dios es mucho más rico en ese sentido. Podemos ver su gracia en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Podemos ver la gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas. La gracia de Dios, a diferencia de la misericordia, es recibir lo que no merecemos. La misericordia está referida a no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es no recibir
lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? La ira de Dios, el castigo eterno, ir al infierno, como queramos llamarlo, es estar bajo su ira. Eso es lo que merecíamos, ¿sí? ¿Estamos seguros de eso? O alguien dice, no, yo no merezco eso. Yo merezco algo mejorcito. Bien buena gente soy. Rico chango soy. No, todos merecíamos la muerte. Pero el Señor ha tenido misericordia de eso, de nosotros, y no nos ha dado ello. Pero fíjense, si el Señor agarrara y nos dijera simplemente, ya está bien, no te voy a matar, ¿tu obra sería completa? ¿Quiénes dicen sí? ¿Quiénes dicen no? ¿Quiénes no saben? Hermanos, si vemos solamente la misericordia de Dios, hay algo que falta. Porque la palabra nos dice claramente que Él nos ha llevado de las tinieblas a la luz. Entonces la obra del Señor es perfecta y es completa. Entonces Él ha tenido misericordia, pero también ha tenido gracia. ¿Y qué es la gracia? Recibir lo que no merecemos. ¿Qué no merecíamos? Su perdón, su amor, su bondad, su fidelidad, sus promesas. Todo eso no merecíamos, pero el Señor nos los ha dado por gracia. Entonces el Señor ha tenido misericordia y ha tenido gracia con nosotros. Entonces podemos ver su obra maravillosa. Y Pablo está, una vez más, está apelando a ello. Pablo está diciendo, hermanos, estoy apelando a las misericordias de Dios. Estoy apelando a la obra del Señor que Él ha hecho en sus vidas, que los ha llevado, los ha traído a su reino, a su luz admirable. Recuerden eso. El salmista también lo menciona de una forma, pero ya personal. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no, allá se han olvidado hermanos. Y no se olviden, ¿qué? No se olviden que son hermanitos. No se olviden su Biblia. No se olviden venir a la reunión temprano. No, ¿qué no debemos olvidar, hermanos? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas, ¿qué? Tus iniquidades. El que saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Hermano, puedes olvidarte todo. Puedes olvidarte tu celular. Aunque a algunos les cuesta, ¿no ve? Pero jamás olviden la obra de Dios en sus vidas. Es más, y la palabra no solamente nos dice no olvides, sino nos dice recuerda. Tenemos que ser intencionales en recordar esa obra maravillosa en nuestras vidas. Cada día y mucho más en momentos difíciles de nuestras vidas, tenemos que recordar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando estamos desfalleciendo, cuando nuestra alma está turbada, un autor lo decía de una forma espléndida y decía, en momentos difíciles, deja de escucharte y háblate. A veces nosotros podemos escucharnos mucho. No, que no puedes, que no haces, que esto y que lo otro, que no te quieren, a mí nadie me quiere, todos me odian, voy a comer gusanos. No. Hermanos, háblate a ti mismo. Y háblate con las verdades del Evangelio. Háblate con lo que dice la palabra del Señor. Él es quien me perdona. Él es el que ha obrado en mi vida. Estoy en sus manos. ¿Qué me va a separar de eso? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Nada. Por lo cual estamos seguros y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso nosotros podemos estar seguros aún en la tribulación. No por nuestras fuerzas, sino por sus promesas, por su misericordia.
Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿qué? ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es la apelación que está haciendo Pablo por las misericordias de Dios? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando estamos hablando del cuerpo y teniendo otra vez ese contexto en el cual está hablando Pablo en ese tiempo, no solamente se está refiriendo al cuerpo físico, es decir, la carne, el hueso, la piel, no se está refiriendo simplemente a eso, sino se está refiriendo a la totalidad que estamos compuestos. Todo nuestro cuerpo debemos presentarlo al Señor. Y esto ha adoptado, como les decía, porque nos está mostrando algo importante, que presentemos nuestros cuerpos como, ¿qué dice? Sacrificio vivo. Ahora, cuando estamos hablando de sacrificio, tenemos que entender el contexto en el cual está escrito esto. Cuando dicen sacrificio, en ese tiempo, ¿qué se les venía a la mente a las personas? El templo, ¿verdad? Y todo el sistema sacrificial que se tenía en ese momento. Entonces, cuando Pablo está diciendo presenten sacrificio, tenemos que tener en cuenta dos cosas con respecto a ello. Una, que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, lo que se veía eran por un lado, las ofrendas por el pecado. Es decir, que el pueblo, cuando quería que el Señor perdone sus pecados, hacía un tipo de sacrificio. Y ese sacrificio era específicamente para el perdón de los pecados. Entonces, el adorador, la persona, derramaba la sangre y pedía perdón. Pero Pablo, tenemos que ver algo dentro del contexto de Romanos. Si Pablo se estuviera refiriendo a eso, entonces estaría contradiciendo todo lo que ha dicho anteriormente. Porque Pablo, cuando habla de ese sacrificio, está hablando de Cristo. Y en el capítulo 3 dice que Cristo ha sido nuestra propiciación. Es decir, que Cristo ha sido ese sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando en Romanos 12 nos dice que nosotros deberíamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no está diciendo ese tipo de sacrificio por el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ha perdonado, hermanos. El Señor ya ha sido ese sacrificio y todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, tendríamos que ir a lo segundo. La segunda clase de ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento era conocido como el holocausto, y el cual tenía que ser un animal valioso de tu rebaño. Es decir, que si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo y quisiéramos hacer una ofrenda de holocausto al Señor, tendríamos que tener un corderito, y ese corderito era valioso, era lo más valioso. ¿Por qué? Porque tenía que ser sin defecto, santo y sin mancha. Así tenía que ser. ¿Y por qué? Porque era un animal caro. Pero lo interesante del holocausto es que siempre se quemaba por completo y representaba consagración y devoción completas a Dios. No era el perdón de pecados. En primer lugar, ese cordero se quemaba completamente. No había derramamiento de sangre ni nada. Era completo. Sacrificio completo. Pero ¿qué demostraba? ¿Qué representaba? La consagración y la devoción completa a Dios. Entonces, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en holocausto. En holocausto. Hermanos, tenemos que entender esto porque hay dos cosas importantes. Tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo por el Señor
no es para obtener el perdón de Dios, porque eso lo ha hecho Cristo. Ese sacrificio perfecto, santo, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo es ese sacrificio, pero la palabra de Dios también nos pide a nosotros ser un sacrificio en respuesta a la misericordia de Dios, ese holocausto al Señor, que es una representación, una consagración de devoción completa a Dios. Ahora puede surgir otra vez la pregunta del título. ¿Estás adorando? En otras palabras, ¿estás haciendo un holocausto? Lo interesante que esta palabra sacrificio no viene sola, sino tiene algo importante que le sigue. Dice sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Es decir, que es ponernos totalmente a disposición de Dios. No quiere decir el hecho de agarrar, ¿quiénes están dispuestos a morir por el Señor? ¿No? Y si entran en este momento personas y nos quieren hacer negar nuestra fe, ¿estás dispuesto a morir? Amén. Podemos decir, pero ¿saben qué es lo que requiere la palabra del Señor de nosotros? Es básicamente lo que está diciendo es matanza viva, sacrificio vivo. Eso es, hermanos. Sacrificio vivo. Entonces, esto se está refiriendo, cuando dice vivo, es algo constante. Es algo de día a día. No es algo casual. No es los domingos cuando nos reunimos. No es solamente en el grupo pequeño. Es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hermanos. Es un sacrificio vivo. Es algo constante que tú tienes que ver en tu vida, de estar dispuesto y no solamente estar dispuesto como una disposición de decir yo estoy dispuesto, pero cuando viene la prueba, cuando vienen algunas circunstancias, cuando un hermano no te quiere perdonar, cuando sucede algo en tu vida diaria, cuando en tu trabajo sufres injusticia, ¿estás dispuesto a hacer sacrificio vivo para Dios? ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios de esa forma? Siendo un sacrificio vivo. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios en cualquier cosa que Él diga y en cualquier área de tu vida? Es decir, estar dispuesto a agradecer a Dios por cualquier cosa que Él envíe en cualquier área de tu vida. ¿Estamos dispuestos? Cuando viene una enfermedad, ¿estás dispuesto a agradecer? Cuando viene una tribulación, ¿estamos dispuestos? Cuando hay injusticia, ¿estamos dispuestos a presentarnos como sacrificio vivo? No, señores, no. Ahora, para el tiempo y para el lugar donde está escribiendo esta carta a los romanos, esto tal vez podría ser algo muy difícil de entender, porque en ese tiempo el pensamiento filosófico era que el cuerpo, la carne, era algo malo y el espíritu era algo bueno. Entonces Pablo, al decir presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, ellos decían, ¿cómo yo le puedo presentar a Dios algo malo? Entonces solamente voy a darle lo bueno de mí, mi espíritu. ¿No se les hace conocido esa frase, hermanos? ¿Sí o no? No, hermanito, yo con mi corazón alabo al Señor. Mi espíritu estoy. No, hermano. La palabra de Dios dice con todo tu ser, todo tu cuerpo, tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso nos lleva justamente a la segunda. Lo que dice es un sacrificio
vivo y santo. Esto es coherente con el tipo de sacrificio que Pablo está mencionando. Y tiene que ser agradable, aceptable a Dios, que es el culto racional. Tiene que ser aceptable a Dios, hermanos. Ahora esto tenemos que entender, y había una vez un padre que con su hijo pequeño le enseñaba todos los días a jugar fútbol. Llegaba del trabajo y practicaban. Él estaba ahí practicando con él, enseñándole. ¿Para qué? Para que cuando él llegue el fin de semana a la cancha y pueda salir y poder jugar de una forma agradable a su padre. Entonces, cuando llega el día del partido y el papá está ahí expectante a ver cómo juega su hijo, y el niño está ahí dando todo de sí, jugando, y de repente llega hasta el arco y el niño patea y en vez de meter gol, le da al otro lado. En ese momento ese niño tal vez puede sentirse mal y decir, tanto esfuerzo ha hecho mi padre y yo le he fallado. ¿Ustedes creen que el padre está decepcionado de su hijo? ¿Ustedes creen que el padre se va a poner de pie y decir, para eso hemos entrenado? ¿Qué va a hacer el padre? ¿Cuál va a ser la reacción del padre? Levántate, sigue, esfuérzate más, prepárate más. Y ese hijo se va a levantar y va a volver a intentarlo, porque sabe que haciéndolo va a agradar a su padre. Hermanos, así es nuestra vida. Y lo que el Señor ha hecho por nosotros muestra eso. Si el Señor está siendo agradado por nosotros, en primera instancia es por Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero al mismo tiempo, Él cuando nos ve día a día, nos ve luchar, nos ve esforzarnos, recordando todo lo que Él nos ha enseñado, nosotros le estamos agradando. Pero hermanos, si nosotros nos quedamos en el suelo, estamos diciendo al Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros ya no tiene sentido. ¿Cómo reaccionamos al día a día? Queremos agradar a nuestro Dios, levantarnos y recordar lo que Él ha hecho por nosotros y decir, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo para ti. Y seguir intentando como ese niño. Y al salir de la cancha, ese padre va a ir y lo va a abrazar. Y le va a decir, muy bien. Tener el entendimiento correcto, hermanos, de la misericordia de Dios, nos da una seguridad poderosa y tanto la capacidad como la motivación para vivir una vida sacrificialmente obediente, agradable a Dios. ¿Cuál es la motivación por lo que hacemos? Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Entonces, ¿qué es lo que recordamos? ¿Recordamos lo que hacemos o lo que no hacemos? ¿O recordamos lo que Él ha hecho? Hermanos, recordemos sus misericordias. Y hay la segunda pregunta. ¿Qué es lo que te transforma? En el versículo 2 comienza diciendo, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Pablo está haciendo un contraste. En primer lugar está diciendo, no se adapten, sino transformen. Que haya una transformación en su vida. Que no haya una adaptación a qué, a los pensamientos de este mundo. Que no nos, en términos tal vez para que podamos entender, este adaptarse es como más o menos la plastilina. ¿Alguna vez han jugado con plastilina, hermanos? ¿Sí?
¿O han tocado alguna vez plastilina? ¿Cuál es la característica de la plastilina? Que se amolda. Si ustedes ven los juguetes que nos venden a los padres ahí, ¿no? Y los niños dicen, quiero este. No, ustedes ven, ¿qué es lo que cambia? La plastilina solo cambia de color. Es el mismo. ¿Qué es lo diferente? El molde. ¿Por qué? Porque la plastilina tiene esa peculiaridad, esa particularidad de adaptarse al molde que tú le pongas. Hermanos, no seas plastilina. Es lo que está diciendo. No se adapten a este mundo. No se adapten a los pensamientos filosóficos de este mundo. Es terrible, hermanos. Es terrible, no lo hagan. Por lo contrario, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el contraste? Dice, transfórmense. Que haya una transformación en sus vidas. Transfórmense, es decir, que haya una metamorfosis en ustedes. ¿Mediante qué? ¿Cuál es el motor que hace esa transformación en nuestras vidas? ¿Qué dice? La renovación es nuestra mente. Hermanos, la transformación es dada por una renovación en nuestra mente. Entonces Pablo está mostrando aquí que debemos vivir una vida completamente radical. Pero para buscar esa vida tiene que haber una transformación en nuestra mente. Y lo que Pablo nos dice, no solamente aquí, sino en otras cartas que nos ayudan a comprender esto, es que nuestra mente debe arder con la llama de la verdad de Cristo. Es decir, que nuestra mente debe estar llena de Cristo, llena de su palabra. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, hermanos. La palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Eso va a hacer que nuestra mente sea transformada, que los pensamientos de este mundo no hagan de nosotros cautivos, como dicen, no sean cautivos por las filosofías de este mundo y vanas sutilezas, sino debemos pensar, debemos ver, como dice en Colosenses, habitando en ustedes con toda su riqueza, que la palabra de Dios. La palabra de Dios que habite en nosotros. En Efesios, dice, renuévense en el espíritu de su mente. Tiene que haber una renovación en nuestra mente, hermanos. Tiene que haber. Si no, no va a haber un cambio. Porque vamos a seguir adoptando lo que dice el mundo. Un autor, una persona muy conocida, David Wilkerson, no sé cuántos lo han visto aún su película. Él decía, en vez de que la iglesia salga al mundo, el mundo se ha entrado a la iglesia. Terrible, hermanos, pero es verdad. Y no tenemos que permitir eso. Cristo debe ser el que gobierne nuestra mente. Nuestra imaginación debe ser controlada por su palabra, por su obra. Pero tenemos que ser llevados, tenemos que ser renovados cada día por su palabra y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, que hay una transformación mediante la renovación, tiene que haber un cambio. No solamente cuando tú agarras y te conviertes y vienes al Señor, ya está todo hecho, no, es un proceso. Es el verdadero proceso de cambio. Es un proceso de cambio en nuestras vidas. Hay una transformación en tu vida. ¿Y cómo se ve ese verdadero cambio en nosotros? Es a través de su palabra. ¿Cuán llenos estamos nosotros de la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos algo que no es correcto, ¿cómo podemos saber si algo no es correcto si no conocemos la verdad? ¿Cómo sabemos que un billete es falso? Porque conocemos uno verdadero. ¿Cómo podemos saber si algo que estamos escuchando, una enseñanza, una canción, etcétera, es correctamente bíblica si no conocemos la Biblia?
No es por nuestro pensamiento, es por su palabra, hermanos. Y esta palabra tiene que limpiar nuestras vidas. Es el agua que fluye, comienza a limpiarnos y a lavar todos esos pensamientos que tenemos. Pero ¿cómo puede suceder eso si es que yo ni siquiera hablo mi Biblia de lunes a viernes? ¿Cómo esperamos un cambio si yo no hago algo para cambiar? ¿Cuántos de nosotros oramos para ser transformados y no hacemos nada por ser transformados? ¿Cuántos anhelamos que haya un cambio en nuestra familia, pero no hacemos nada para que haya ese cambio? ¿Cuántos padres oramos por nuestros hijos, pero no hacemos nada por predicarles el evangelio a nuestros hijos? ¿Cómo esperamos ser transformados por Dios si no vamos a la fuente de transformación? Les ruego, hermanos, presenten sus cuerpos y sean transformados por su palabra. Seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito de ello? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo podemos saber que si la voluntad de Dios en nuestra vida es perfecta? ¿Cómo puedo saber, yo estando en una situación difícil, en una prueba, y decir, esto es la voluntad de Dios? Porque yo sé en su palabra, y sé que su palabra me enseña, yo sé que su palabra me muestra que su voluntad es buena en mi vida. Él me está haciendo transformando. Todas las cosas nos ayudan a bien. Nos dice todas las cosas van a salir bien. Dice, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A quienes con su propósito han sido llamados, a quienes aman al Señor. A todos ellos, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, hermanos, todo lo que sucede en mi vida es por la voluntad de Dios. Y esto yo lo puedo verificar transformando mi mente y ver que todo lo que su palabra de Dios dice es bueno, aceptable y perfecto. En mí no debe haber una quejabanza. En mí debe haber una verdadera alabanza de gratitud y decirle, Señor, gracias, porque tú has dado y tú has quitado. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué yo puedo llegar a decir eso? Porque su palabra me ha transformado mi mente. Pero si yo no conozco, simplemente va a haber, pero Señor, ¿cómo era el pueblo de Israel? Ah, Señor, nos ha sacado para que muramos de hambre. Ya tomen, maná. Ya. Como dicen ahora, 3 doritos después. Señor, queremos carne. Ya tomen carne. Todo el tiempo era queja y queja y queja. ¿Qué hay en nuestras vidas? Y el Señor una y otra vez diciéndoles, recuerden, recuerden, recuerden. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de esclavitud. Hermanos, recuerden que el Señor nos ha sacado de muerte y nos ha dado nueva vida. Por tanto, debemos ser transformados, renovado nuestra mente para que podamos comprobar, para que podamos verificar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y su voluntad es buena, aceptable, perfecta. Es así, hermanos. Es así. La verdadera adoración se refleja al recordar su obra maravillosa y al ser transformados por su palabra. Hemos visto qué es lo que recuerdas, qué es lo que más recordamos. También hemos respondido qué es lo que te transforma. Y la última pregunta que vamos a responder es, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado esperado de todo ello? Entonces,
vamos a ver un posible resultado. Y si este resultado está basado en el temor, y ese temor es la motivación principal de nuestra obediencia, ¿por qué hay ese resultado a veces, hermanos, o no? A veces hacemos las cosas por temor, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Vas a lavar los platos, ¿no? Entonces el niño ya piensa y dice, tengo que lavar porque si no, huascatatay, me va a llegar, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos hecho eso alguna vez y hemos pensado así? Entonces lo que hacemos está basado, el resultado de esa orden de nuestros papás es el temor. ¿Y cuál es el peligro? ¿Qué es lo que produce en nosotros el temor? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Uno es que con el tiempo nuestra motivación no va a ser suficientemente fuerte. O sea, el temor nos va a poder llevar hasta el final. Hermanos, nos vamos a cansar. Es una emoción que te desgasta, ¿sí o no? Es una emoción que estás ahí todo el rato temeroso. Ay, no, que aquí, que el pastor me va a mirar, que aquí no. No, mejor, Señor, ya. No, eso te desgasta, te desmotiva. Tal vez al principio puedas hacer grandes hazañas, pero siempre vas a terminar agotado. La obediencia que se basa en temor también genera una serie de problemas con el arrepentimiento. Porque cuando somos motivados por el temor, entonces creemos que hay una línea que no debemos traspasar. Y si pecamos demasiado, vamos a cruzar esa línea y Dios nos va a condenar. ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Hay una línea ahí y decir, ay, no, me estoy acercando mucho, no. Y si paso esa línea, listo, ahí terminó todo. Game over. Eso es lo que produce el temor en nuestras vidas. Y también que la obediencia que se basa en el temor siempre hará que sea difícil soportar el sufrimiento y los problemas. ¿Verdad? Si tú estás en momentos difíciles, estás en pruebas, y está tu obediencia basada en el temor, ¿no es más difícil? Es más difícil. ¿Por qué? Porque una persona que obedece por temor pensará una de dos cosas. Dios me está haciendo pagar o Dios me ha abandonado. ¿Alguna vez hemos pensado de esa forma? Lo merezco. Dios se ha olvidado. No, es que está bien. Hasta tal vez nosotros hemos dicho a alguien, ¿qué habrás hecho, pues, hermanito? Hermanos, arrepiéntanse y no vuelvan a decir eso, porque la paga del pecado ya está. Eso es vivir en el temor. Y esa es la respuesta que el Señor nos muestra en su palabra. Esa es la respuesta que Dios espera de ti luego de mostrarnos toda su misericordia. No, ¿verdad? No es así. Lo que el Señor espera de nosotros es una adoración racional. Si lo que Él ha hecho no te conmueve o no rompe el hielo que hay sobre tu alma, debemos preguntarnos si alguna vez hemos entendido el Evangelio. Porque la verdadera adoración fluye de un corazón agradecido. Es una respuesta coherente. Es algo que el Señor espera de nosotros. Entonces, estos dos versos nos muestran cómo vencer si estamos estáticos espiritualmente o si no estamos obedeciendo. En primer lugar, tenemos que ver las misericordias de Dios. La respuesta es ver sus misericordias. La respuesta es recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros día a día, su misericordia. Y no solamente está diciendo la misericordia, sino las misericordias de Dios.
Son sus actos y obras que ha hecho en nuestras vidas. Y segundo, nos tenemos que recordar a nosotros mismos que la única respuesta racional a que Cristo se haya entregado por completo a nosotros es entregarnos por completo a Él. Volviendo al ejemplo, si yo obedezco al Señor como ese hijo por temor, entonces ese temor puede ser que algún momento por nervios o algo haga romper un plato o esté viviendo así. Pero ¿qué pasa? Y no sé, papá, si les ha pasado a ustedes o hijos, pero cuando el hijo comprende todo lo que su papá hace por él y lava los platos por gratitud, ¿cambia o no cambia la cosa? ¿Alguna vez han llegado a su casa? Y a mí me ha pasado esto, se los contaba alguna vez. Y una vez llegué a mi casa, en la noche después de algunas reuniones cansado, abrí la puerta y estaba una de mis hijas esperándome y me abrazó y me dijo, hola papi, ¿cómo te ha ido? Le dije, bien. ¿Estás cansado? Y le digo, sí, un poco. Ven, sentate. Y es como que tit, tit, ¿no ve? Los papás alerta ahí, ¿no? Tit, tit. ¿Qué quieren, no ve? Entonces me dice, sentate, y viene mi otra hijita, y hola papi, me saluda, me lo trae mis pantuflitas y me da el control de la tele y me dice, ¿quieres ver fútbol? Ah, no, esto está más grave. Porque tengo 3 hijas y lo que más veo son, ya ustedes ya saben. Y yo digo, ah, sí, y yo he dicho, algo pasa aquí, ¿no? Y de repente viene la otra y me saluda y me dice, hola papito, ¿cómo estás? Yo le digo, bien, ¿no? Te lo traigo tu cafecito, un sandwichito, ¿qué quieres? No, a ver, ya, vengan, ¿qué quieren? Y me lo traen y se sientan a mi lado y yo estaba esperando que me digan, veremos otra cosa y nada. Y después de eso se fueron a dormir y mi intriga era, y no que mis hijas sean malas, no, por favor no malinterpreten ello. Pero sabemos que como papás, se podría decir, no es el común denominador. Y de repente hablo con mi esposa y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, nada. Lo único que ellas me han preguntado antes de que tú llegues es, mami, ¿el papi qué está haciendo? Y yo les he explicado, les he dicho, el papi está trabajando. Tal vez está en alguna reunión importante. Y por ese trabajo que el papá tiene y por lo que todos los días está ahí, es que nosotros podemos tener esta casa, podemos comer y todo ello. Entonces ellas han comprendido todo lo que tú haces. Y la respuesta ha sido su gratitud. Hermanos, ¿comprendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros? Entonces la respuesta lógica y racional es gratitud. Pero ¿y cómo? Presentarnos como ofrendas, como sacrificio, como holocausto vivo, santo y agradable. Y la segunda cosa es que nuestra mente va a ser transformada por su palabra. Esas 2 cosas son las que espera el Señor de nosotros. Entonces, podemos volver a ver la frase que leíamos al principio, es la verdadera adoración se refleja al recordar su obra maravillosa y al ser transformados por su palabra. Amén. Nos pondremos de pie, hermanos. Y ahí donde están, quisiera invitarles un momento que puedan inclinar su rostro y cerrar sus ojos un momento y pensar en ello, en lo que hemos hablado, en lo que la palabra de Dios nos dice. Podríamos decir con un certero sí o un certero amén la pregunta, ¿estás adorando? Es decir, ¿te estás presentando al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable? ¿Lo estás haciendo racionalmente? No impulsiva, no sentimentalmente. ¿Estás siendo transformado por su palabra día a día? ¿Amas su palabra?
ves como la fuente de transformación. Y si no lo estás haciendo, yo quisiera animarte a algo muy profundo, que es: mira las misericordias de Dios. Recuerda sus misericordias, recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Háblate como el salmista: bendice, alma mía, bendice, alma mía, que todo lo que soy alabe al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Recuerda que en su palabra Él ha mostrado de tantas formas su obra maravillosa en tu vida. Recuerda sus promesas que el Señor ha hecho y cómo las ha cumplido a través de Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo. En Él han sido cumplidas. Él es el que perdona, Él es el que saca, Él es el que corona. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer no es por el perdón, porque el Señor ya nos ha perdonado. El Señor te ha perdonado y ahora Él te ha dado la libertad para obedecerle, para que lo hagas por la motivación correcta, por gratitud. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad tú has hecho tanto por nosotros. Tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Tú has sido propiciación por nosotros. Tú nos has transformado, tú nos has renovado, tú nos has adoptado, Señor. Tú nos has dado nueva vida. Ayúdanos a ver esto, Señor. Queremos adorarte en verdad, Señor. Adorarte, Señor, con toda nuestra vida. Queremos ser ese sacrificio vivo, santo. Queremos ser transformados cada día por tu palabra. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias, Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Y con todo tu corazón, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. corónate, Señor. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Hemos venido para adorarte, Señor. Al borde Derramamos nuestro corazón. de tu gran trono Todo nuestro ser, Señor, está delante de ti. me postraré. Me postro, Señor, delante de ti. Hoy a ti. Porque tú reinas, Señor. Tú reinas sobre el principado, Estás sentado, Señor. sentado a la diestra de Dios. Exáltate, amado Señor,
al borde, Señor. al borde. Yo quiero adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Tu palabra dice así, lo enseña así, Señor. Nos acercamos confiadamente a Me ti, postraré. porque tú nos convienes. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora, Señor, tú nos convienes. Mira nuestros corazones, Señor. Sobre el principado. Te adoramos, amado, te adoramos. Sentado a la diestra de Dios. Y tu pueblo te exalta, Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate, Señor. Mi alabanza. Eres digno, digno. El vencedor. Y lo decimos con convicción. Tu nombre, El vencedor. tu nombre. El vencedor. Tu nombre es el vencedor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.